En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentren. Bienvenido a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy reunidos nuevamente con mi hermana Tere. Buenas tardes, hija, ¿cómo Buenas tardes. estás? Bien, gracias Andrés. Gracias a Dios. Bendito Estamos sea bien. Dios. ¿Han salido preguntas? Sí, precisamente ayer estaba viendo un programa de un testimonio de una señora que se llama Patricia Sandoval sobre el aborto, ¿verdad? Y me vinieron muchos recuerdos, pues en parte tristes, dolorosos. Y algo que me tocó profundamente fue que hace muchos años yo estaba embarazada. Para hacer cuentas, como 25 años atrás, perdí un bebé. Yo no lo aborté, perdí un bebé que tenía ya más de 5 meses. Pero me tocó profundamente porque yo creo que si a mí me hubieran dicho que esa inyección que me habían puesto era para tenerlo o para... Yo pensé que lo que me habían puesto, esa inyección, perdón, era para parar el sangrado, porque a mí me vino un sangrado cuando tenía 5 meses. Pero lejos de parar el sangrado me vinieron contracciones. Para las horas yo ya estaba en el hospital y fue algo muy doloroso para mí. Pasar eso fue algo muy triste porque aunque digan que tengas un mes o 2 meses o tengas días, ya sienten, porque yo me acuerdo que mi bebé se movía mucho, nada más que lamentablemente hace muchos años, o no sé si en México es diferente aquí, porque aquí yo he visto que han salvado bebés hasta de 3 meses, el mío no lo pudieron salvar, me pasó en México y es algo muy triste porque yo sola en la camilla, en un pasillo, recibí a mi bebé sola. No hubo médicos, no hubo nadie y yo nada más. Me da tristeza porque se movía mucho y no hubo nadie quien me ayudara a salvar a mi bebé. Y yo no sé, perdón, pero yo no sé qué es lo que le lleva a una persona o a una mujer a decidir no tener un bebé. No importa de dónde, que sean sus problemas o que sea, pero es una vida, Andrés. Y quisiera que tocáramos ese tema porque yo creo que Dios sabe por qué vi ese programa y a mí me tocó fuerte y pienso, y te quería hacer esa pregunta, ¿qué fue lo que a ella lo llevó a tomar esa decisión? El video de Patricia Sandoval es un video medio terrorífico porque es una muchacha muy joven, 19 años, cuando tenía esa edad, a lo que recuerdo, y ella habla de cómo las malas amistades la fueron envolviendo a hacer algo que pues ella amaba, ella sentía al niño y le hablaba y le cantaba y las malas amistades la acercan a hacer esto y después ella termina haciendo abortos, o sea, es difícil, pero ella cuando le hacían el aborto pues ella no veía lo que le estaban haciendo. El detalle es cuando ella empezó a ver lo que hacían con el niño, porque estos son hospitales de Satanás en realidad, porque engañan a los jóvenes. La mayor parte de los que se acercan a este tipo de clínicas son jóvenes y desgraciadamente los engañan diciendo que es una bolsa de células, que no tiene vida, o sea que no es absolutamente nada. Les engañan de este tipo las niñas, pues son niñas de 13, 14 a 18 años, son niñas, no saben absolutamente nada, solamente quieren salir de su problema y caen en las manos de Satanás y les arrancan los niños. Y cuando ella se da cuenta y ve que esa bolsa de células tenía pelo y tenía ojo y tenía pies y tenía manos, es donde ella empieza a recapacitar. ¿Qué es lo que la lleva ahí? Pues yo creo en Génesis capítulo 1, perdón, Génesis capítulo 3, en el versículo vamos a leer más o menos del 11 al 13, Génesis de capítulo 3 del 11 al 13, es qué es lo que nos lleva ahí a ese tipo de cosas. Existe lo que se llama el pecado. En Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 1 al 5, se encontraba la mujer
Eva, hablando con el diablo, deja de oír a Dios, caen en pecado, y cuando el pecado es descubierto, siempre hay dentro de la mente algo que te llama la atención. Este tipo de pecado puede ser lo que es el aborto, puede ser drogadicción, alcoholismo, algo que estás haciendo en contra de la voluntad de Dios, el adulterio. Partamos de ahí del adulterio para ver qué es lo que esta muchacha la llevó a hacer eso. Vamos a poner este ejemplo. Génesis capítulo 3, versículo 11 al 13, habla Señor. Que tu siervo escucha. Entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y ella le respondió, la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando nosotros en la familia tenemos pecado, la familia empieza a separarse. El trabajo del diablo es separar la familia. Él sabe que la familia, estando cerca de Dios, es imposible de que él la pueda tocar. Entonces tiene que tocar. Patricia Sandoval habla de que su papá está más preocupado en las cosas sociales de la gente, el dinero, que la gente lo viera bien, que la sociedad. Y habla de su mamá también, la mamá preocupada más que nada por la belleza física, gimnasio, belleza. De hecho, la mamá le decía muchas veces que se quería morir a los 40 años para no llegar a la vejez. Entonces, todo esto es causa de pecado y todo el diablo lo aprovecha. El adulterio, por ejemplo, cuando hay adulterio, el hombre siempre es descubierto. ¿Por quién? Por Dios. Dios le habla a Adán, dice, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y él está escondido, estoy escondido. El primer síntoma de una persona adúltera o pecadora, una persona que está haciendo una cosa en contra de Dios, siente culpa. Y ahorita vamos a hablar de la culpa con Patricia. Siente culpa, pero hay culpas destructivas, según la iglesia, y culpas constructivas. Veamos primero la culpa destructiva. En este matrimonio, él es descubierto. Entonces, cuando es descubierto, ¿qué es lo que hace? Señala a la mujer. Es que si tú me hubieras dado lo que yo te he pedido, o te hubieras comportado, o no hubieras hecho esto, siempre el culpable va a culpar a la otra persona. ¿Por qué? Porque la culpa te lleva a quererte zafar y no quedarte solamente tú solo como culpable, quieres involucrar a los demás. Hace muchos años uno de mis hijos estaba joven y se quería salir de la casa, no le gustaba que le dijera nada y ni que hagas esto ni nada. Él quería vivir su vida. Y llegó el momento que se cansó y me voy de la casa y me voy de la casa y me voy. Esta casa está bendecida. Saliendo de allá del gate, allá de la puerta de frente, ya no depende de mí. De allá para acá Dios bendice la casa, de allá para allá no sé. Y él no hace caso y él se va. No duró ni 2 semanas. Perdió camioneta, perdió teléfono, perdió trabajo, estaba haciendo drogas, estaba cayendo en la drogadicción. Lo que no quería hacer aquí lo pusieron a hacer allá donde estaba. Entonces su hermano va y lo trae. Lo ves y es increíble la manera en que venía. Sus ojos completamente con ruedas oscuras donde no dormía. Y de inmediato trata de echarme la culpa a mí. Es que, porque por ustedes, no. A mí no vengas con eso.
Aquí se te dio casa, se te dio escuela, se te dio estudio, se te dieron hasta gustos de los que tú querías. Si tú no quisiste estudiar, es otra cosa. Se te dieron clases de Biblia, no quisiste acercarte a Dios. No vengas aquí a quererme echar a mí la culpa de lo que de errores tuyos. Cuando vio él que ya no podía echarme la culpa a mí, se fue sobre su hermano. Así es el pecador, así es cuando cometes un pecado. Quieres invitar a alguien que comparta contigo la culpa. Por eso Adán señala a Eva. ¿Y Eva señala a quién? A la serpiente. Que es Satanás. Y en realidad, ¿qué llevó a esta muchacha? Ahorita lo vamos a ver. La mujer señala a Satanás, al diablo, porque es él el que empieza a destruir todo en la vida. Todo lo que esté cerca de Dios te va a destruir. Y luego después de que ya destruyó, ya separó a la familia, Dios los expulsa. Porque Dios no puede estar donde hay pecado. No es que Dios te quiera abandonar, no puede estar donde hay pecado. Entonces, cuando el diablo ya te sacaron de tu casa, ya no tienes esposa, ya no tienes familia, entonces ¿qué sigue? El diablo no va a parar ahí. Entonces, ¿se va contra quién? Contra sus hijos. Es el libro de Génesis capítulo 4, versículos... Vamos a leer desde el versículo 6 para entenderlo hasta el versículo 14. Vamos a hablar de las culpas. Y vamos a ver qué es lo que nos enseña Dios. Porque, ¿quién fue el culpable? ¿Quién fue por qué ella se atrevió a hacer esto? Primeramente porque viene un matrimonio destruido por Satanás. Y luego Satanás, que ya acabó con tu familia, le sigue con ella. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. Un día Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó: no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? El Señor le dijo: ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso quedarás maldito y expulsado de la tierra que se ha bebido la sangre de tu hermano, a quien tú mataste. Aunque trabajes la tierra no volverá a dar sus frutos. Andarás vagando por el mundo sin poder descansar jamás. Entonces Caín respondió al Señor: yo no puedo soportar un castigo tan grande. Hoy me has echado fuera de esta tierra y tendré que vagar por el mundo lejos de tu presencia sin poder descansar jamás. Y así así cualquiera que me encuentre me matará. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya acabó Satanás con el matrimonio, ahora sigue con el hijo. Y en el versículo 14, lo primero que le mete la culpa, el temor, es que me van a matar. Y ella se sentía de alguna manera, como empezó el versículo 6, enojada, fastidiada, sus padres, todas las cosas que están alrededor. Se necesita fuerza, el amor del padre, el amor de la madre. Y a veces nosotros como padres no pensamos esto, no pensamos en nuestros hijos. Y lo que dice ella, son puros jóvenes y la mayoría son hispanos los que se están haciendo abortos. ¿Por qué? Porque nosotros como venimos de un machismo que creemos que tener mujeres es lo maximito, pero no nos damos cuenta el daño tan grande que le estamos haciendo a nuestros hijos. Y esta muchacha es una de tantas. Caín, fastidiado, enojado, viendo a su hermano que le iba mejor, decide matarlo, me dice una señora. ¿Y quién era la esposa de Caín? Si ahí no dice, ¿qué me importa quién sea la esposa de Caín?
Lo único que me importa es lo que yo aprendo de Caín, que cuando no tienes a Dios, caes en enojo, caes en mentira, caes en envidia y terminas matando y terminas alejado de Dios. El diablo le mete miedo a Caín, como le mete miedo a los jóvenes. Ya no hay solución. Te van a matar, te van a matar, te van a matar. Y todo eso te orilla. Y lo que me llama la atención de lo que leíste, que dice Dios, la sangre de tu hermano clama justicia. ¿Cuántos niños esta gente de Satanás no han matado? La muchacha hablaba de 66 millones de niños asesinados. Y todos esos niños le reclaman a Dios justicia. ¿Tú crees que se van a quedar inocentes? No. Y es que muchas veces no nos damos cuenta de nuestras acciones. Que nuestras acciones sean buenas o malas, siempre van a tener repercusiones. Y sí, o sea, como te digo, yo sentí muy feo al oír el testimonio, porque me recordó y toda criatura que empieza tiene vida. Y tiene una vida que vale la pena. Que desde el momento que se junta el esperma con el óvulo, ya es un ser vivo, ya es una elección, ya ese niño supuestamente tiene 9 milímetros, ya lo puedes ver, lógicamente que no está desarrollado completamente, pero ya es un ser vivo. Pero el diablo no para. No para, destruye tu matrimonio, después empieza a meterles temores a tus hijos, cosas que le metió a ella por medio de amistades, por medio de familiares, para irle envolviendo ¿para qué? El libro de Mateo capítulo 27, versículos del 3 al 5. ¿Hasta dónde va a parar Satanás con estas personas? Primero los saca de la familia, los empieza a inducir a pecar, y después de que peca los va culpando, los va atemorizando, de manera de que no volteen a ver a Dios, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Le decía a Caín, ¿por qué estás con la cabeza cabizbaja? Porque así te quiere ver el diablo. Cabizbajo quiere decir viendo la tierra, no viendo para arriba. El diablo no quiere que los jóvenes volteen a verlo, que volteen a ver a Dios. El diablo quiere que lo estén viendo él ahí abajo, que lo estén viendo abajo, y los va metiendo poco a poco, los va envolviendo. Una muchacha que tenía un futuro tremendo es envuelta, es caída, y después de que siente ese sufrimiento, ¿a dónde la quiere llevar Satanás? Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo había condenado, tuvo remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos, diciéndoles: he pecado, entregado a la muerte a un hombre inocente. Pero ellos le contestaron: ¿y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y fue y se ahorcó. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Me sorprende porque, ¿qué decía la muchacha? Primeramente, Judas entrega a un hombre inocente. Ella, Patricia, entrega a un niño inocente. Cuando lo va a entregar Judas a Jesús, le pagan felices porque al fin van a poder matar a este inocente. Cuando Patricia va a entregar al niño, le aplauden, dice ella. Me felicitaban, me decían: oh, estoy muy orgulloso de ti porque ni te quejaste 5 minutos y ya acabamos, mira que eres una campeona. La motivaban para hacerla pensar que lo que estaba haciendo era correcto. Pero cuando se dio cuenta, cuando empezó a trabajar ahí, cuando se dio cuenta que no era una bolsa de células,
que en realidad era un ser vivo, un niño, y que cortaban las partes y las contaban, un brazo, dos brazos, tres brazos, la pierna, la otra pierna, son 4 partes, ya está completo, y se felicitaban entre ellos. Dice ella que lo más que le dolió fue cuando le trajeron a una mujer embarazada con gemelos. Ya no pudo más. Ya no. Es esto que le está pasando. La culpa, lo que estamos analizando, la empezó a envolver. Hay 2 tipos de culpa nuevamente, la destructiva de Satanás y la constructiva de Dios. Estamos analizando la destructiva. Primero, cuando eres culpable, te acusas uno a otro, termina tu matrimonio, después va con los hijos y luego a los hijos los hace creer que no hay otra solución, que lo van a matar, que no hay soluciones, no existe Dios. Y cuando le saca a Dios del corazón, los jóvenes hacen esto que hizo Judas. Cuando esa muchacha se arrepintió, Patricia, lo mismo le contestaron, lo mismo que Judas. ¿Y a nosotros qué? ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? ¿Tú qué crees que haya pasado? Perdón, ¿tú qué crees que haya pasado por su mente para que ella pues llegara el momento en que se arrepintió? Llega el momento de la culpa, de lo que estamos hablando, pero ella agarra la culpa destructiva. Tienes que entender, te habla Dios y te habla el diablo. A ella siguió, después de que renunció a eso, salió y en vez de buscar la culpa que te construye, buscó la culpa que te destruye y cayó en droga. Y dice ella que se terminó cortando el pelo, quedó completamente en esqueleto. ¿Qué es lo que ella la llevó? Que un día, yo creo, Dios, en su consideración, la dejó tocar fondo y le mandó un ángel. Y ese ángel le habló de Dios, le dio amor. La llevó con su mamá. Y empezó ella a oír a Dios. Es una culpa constructiva. Veamos una culpa constructiva en la Biblia. Una culpa constructiva en la Biblia, por ejemplo, sería Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos del 11. Vamos a leer del 11 al 13, primeramente. Es el rey David. El rey David, que es elegido de Dios y que Dios lo quiere y lo ama mucho, cae en adulterio. En el capítulo 11 cae en adulterio, se mete con una mujer que es casada y el diablo no terminó ahí. Después de que tiene relaciones con una mujer casada, le mete la culpa destructiva. Estás haciendo mal, esa mujer ya está embarazada, entonces ¿qué vas a hacer? Entonces quiere traer al marido, lo trae para que se meta con la mujer y cubrir el pecado, no le salen las cosas, entonces él lo manda a matar. El diablo hace que se sienta culpable, lo manda a matar, y esta culpa es destructiva. Él está cayendo en error tras error, manda, miente, está fallando los mandamientos siendo rey. Y al final se queda con la mujer, pero él no había ni confesado el pecado, lo había callado. Pero llega el momento que llega la culpa constructiva, viene Dios y Dios te va a hablar, así como le habló a Adán, así como le habló a Patricia, ahora le va a hablar al rey David. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Perdón, ¿cuál capítulo dijiste? Capítulo 12, versículos del 11 al 13. Que habla, Señor. Que tu siervo escucha. Yo, el Señor de tu casa, yo, el Señor, declaro, voy a hacer que el mal contra ti surja de tu propia familia, y en tu propia cara tomaré a tus mujeres y se las entregaré a uno de tu familia, el cual se acostará con ellas a plena luz del sol. Si tú has actuado en secreto, yo voy a actuar en presencia de todo Israel y a plena luz del sol. David admitió ante Natán, he pecado contra el Señor, y Natán le respondió,
El Señor no te va a castigar a ti por tu pecado y no morirás. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Comete error, pecado tras pecado, el diablo lo tiene envuelto y él hace lo que la culpa constructiva debe hacer. ¿Qué es lo que hizo? Reconoció su pecado ante Dios. Cuando tú reconoces tu pecado, un matrimonio, otra vez volvemos al matrimonio, cuando una persona está en adulterio, muchos vienen y dicen, bueno, ya, ok, la regué, punto. Pero si esa persona no reconoce ante Dios que se equivocó, va a cometer el mismo error. No hay perdón. No hay perdón. Hay que pedirle, cuando tú cometes adulterio, ¿a quién debes de pedirle perdón primero? A Dios. Libro de Salmos capítulo 51, versículos del 1 al 5. Tenemos, el rey David reconoció primeramente que había pecado contra Dios y después suplicó y se arrepintió. Salmo 51 del 1 al 5 habla, Señor. Salmo 51. Salmo 51 del 1 al 5. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado que no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. En verdad soy malo desde que nací, soy pecado desde el seno de mi madre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Es el rey David. Y reconoce su pecado. Señor, por tu gran amor, ten compasión de mí. Pide clemencia a Dios. Contra ti solamente he pecado, contra ti he hecho lo malo, lo que te desagrada, lo que tú condenas. Justa es tu sentencia. Acepta lo que va a venir. Una persona que en realidad está arrepentida, lo primero que va a hacer es acercarse a Dios. Si en realidad dentro de su corazón hay Dios, si no hay Dios es muy difícil que se arrepienta. Entonces, es una culpa constructiva. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el rey David se arrepintió y Dios lo perdonó. Y él salió de todo ello. A mí me pasó una cosa muy curiosa hace tiempo. Discutí con una persona por comportamiento de esa persona. Yo la verdad me puse a analizar qué es lo que yo había hecho y me puse triste. ¿Por qué? Porque lo que ella hizo no era correcto, pero lo que yo hice tampoco era correcto. Y más cuando estás en las cosas de Dios. Entonces, decía yo, me llené de aflicción. Toda la noche el diablo me aventaba dardos. Es que según tú enseñas Biblia, según tú enseñas esto, y era algo horrible. Me sentía alejado de Dios. Cuando muchos dicen, Dios me castigó. No, Dios no te castiga. ¿Qué es lo que pasa en una persona cuando comete un tipo de pecado? Dios se separa de él y esa separación se siente. Por eso empiezas a sufrir, no porque Dios te haya mandado sufrimiento, es que Dios de alguna manera suaviza el dolor en las personas que creen en Él. Tú lo has experimentado. Sí. Una mujer que pase lo que tú pasaste, si no tiene a Dios se vuelve loca. Ya lo vimos con otra persona. Pero yo me sentía triste porque no por lo que le había pasado a la muchacha, lo que yo había hecho, decepcionar a Dios. El diablo me echaba cada rato en cara, decepcionaste a Dios. Y no fui ni comulgué. Al siguiente día le pedí perdón a todos, los de la casa, estaban todos
ni nadie sabía, pero yo me sentía de una manera que yo tenía que pedir perdón y pedir perdón a todos, desde los nietos hasta el mayor. Y no fui a comulgar. Y después me fui con el sacerdote hasta el viernes y hablé con el sacerdote, le expliqué. Dijo, ¿pediste perdón a la otra persona? Sí, le mandé, no me contestó. Dijo, tú ya cumpliste. De hecho, yo no tenía que haber pedido perdón porque no era culpa mía lo que había pasado. Pero a fin de cuentas hice lo que mi corazón mandaba. Yo me quería sentir tranquilo con Dios. Y esa culpa que sentía, el diablo la quería hacer destructiva y para la gracia de Dios hizo constructiva. Crecí en lo espiritual, bendito sea mi Padre. Y haz de cuenta que descansé. Esa es la diferencia. Yo creo que el rey David también cometió el error tan grande, pero a fin de cuentas se reconcilió con Dios, que era lo que importaba, que era lo que más importaba, reconciliarte con Dios. Otro ejemplo de una culpa constructiva sería Lucas capítulo 19, en el versículo del 1 al 9. Vamos a ver pues a un recolector de impuestos y cómo a veces la culpa en la mente lo hace acercarse a Dios. Por eso se llama constructiva. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Jesús entró en Jericó, comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús pasaba por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó aprisa y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y esto es lo que no quería el diablo que se enterara Patricia, que hay una puerta, hay una luz de esperanza llamada Cristo, y que Él no ve el pecado. El diablo te llama por tu pecado. Dios te llama por tu nombre. ¿Y por qué cayó en eso? Porque sus papás nunca le hablaron de Dios. Cosa que a veces nosotros hacemos. No hablamos, no preparamos a nuestros hijos conforme a Dios. Zaqueo, un pecador, llega, dice que oyó y vio a Jesús y lo recibió. Si aquellos que cometen pecado, si aquellos como los que cometen adulterio vieran a Jesús y lo recibieran, se convertirían y Dios estaría en sus casas por siempre. Estaba el otro día, de un día que no tengas nada que hacer, ve a Japón y te darás cuenta que la cultura de ellos, me gusta estaba el otro día estudiando acerca de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, las bombas nucleares, y para el coreano, para el japonés, el emperador era lo máximo. La gente que se tiraba para matarse, dar su vida y matarse, gritaban siempre que viva el emperador, viva el emperador. Era lo máximo. Y cuando reciben estas 2 bombas de Estados Unidos que les destruyen, el emperador sale y dice: ya, hemos perdido la guerra.
hemos perdido la guerra. Los japoneses no entendían en aquel tiempo por qué él se estaba dando por vencido. ¿Por qué te digo todo esto? Porque después de que Japón se dio y reconoció su error, después de ese error se convirtió en la tercera potencia, por llamarlo así, industrial del mundo entero. ¿Por qué? Porque si hubiera seguido en la culpa destructiva de Satanás, en querer seguir peleando, Estados Unidos lo hubiera desaparecido por completo. Pero reconoció, pidió perdón, y ahora tiene empresas por todos lados, camionetas, carros, computadoras, son innovadores, son gente completamente industrializada. Y así debe ser en el ser humano. Si nosotros reconociéramos nuestro pecado, créelo, si tu marido hubiera reconocido su error a su tiempo, no hubieran pasado estos 2 años sin estar cerca de su familia. Y ahorita ustedes estuvieran económicamente bien, estuvieran sus hijos bien, porque para estar bien no se necesita dinero, se necesita la presencia del padre y la madre. Entonces, mientras uno no reconozca que está en un error y no se acerca a Dios, vas para abajo, vas de picada, lo que le pasó a Patricia. ¿Por qué el diablo, volviendo a la culpa destructiva, acaba con el matrimonio, Adán y Eva, y luego sigue con Caín, y luego lo obliga ya a la muerte? ¿Ahí termina todo en la muerte? No. Zacarías capítulo 3, versículo 1 y 2. No se acaba en la muerte, Él no va a parar ahí. Él quiere llevarte a donde Él pertenece. Zacarías capítulo 3, versículo del 1 al 2, habla el Señor. Él insiste y no va a parar solamente en este mundo. Él sigue hasta llevarte a donde Él pertenece. Zacarías capítulo 3, versículo 1 y 2, habla Señor. Que tu siervo escucha. Luego el Señor me mostró en una visión a Josué, el sumo sacerdote que estaba de pie en presencia del ángel del Señor. Al lado derecho de Josué estaba el ángel acusador, que se disponía a acusarlo. Entonces el ángel del Señor le dijo al ángel acusador: que el Señor te reprenda, que el Señor que ama a Jerusalén te reprenda, pues este hombre es como un carbón encendido sacado de entre las brasas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Hasta dónde va a llegar Él? Hasta el juicio. Después de que la persona logra, Satanás, de que se mata, la presenta en el juicio ante Dios y Él la va a acusar ahí. Si Patricia no se hubiera arrepentido, le hubiera acusado. Mira, abortó 3 hijos, engañó a su marido, nunca se casó por la iglesia, vivía en adulterio, ella era vanidosa, era orgullosa. Todos los pecados que Patricia tenía, si se hubiera muerto, se los hubiera presentado ahí, para reclamar su alma, que es lo que le importa. Y es que es muy triste porque, como dices tú nuevamente, no nos damos cuenta y todo viene desde un matrimonio roto, ¿no? O sea, no nos damos cuenta que a veces pues no buscamos a Dios en estos momentos que, como dicen, pues me hubiera vuelto loca, ¿no? En lo personal, en lo mío. Si yo hubiera optado por seguir otro camino, platicando con un hermano mío que tengo en México, que también ha vivido muchas cosas tristes y pues tristes, ¿no? Pues falta de su buscar a Dios, ¿verdad? También, pero pienso, bueno, vamos por buen camino, ¿verdad? Porque escogimos andar con Dios. Pero creo que si yo no hubiera escogido este camino, no sé dónde estuviera, Andrés, sinceramente, porque el seguir a Dios sí me ha costado, pero creo que es el que me ha mantenido a flote con mis hijos y que nos ha dado, no soy la mujer perfecta y ni lo pretendo ser, pero creo que sí es algo
que Él me ha guiado para ser una mejor persona, me ha quitado muchas cosas que yo no me daba cuenta que estaba mal. El no demostrarles amor a mis hijos, ahora ya les demuestro más amor, tienen más confianza conmigo. Y creo que desde ahí empezamos, ¿no? Cuando una relación se rompe, empezamos con muchos problemas porque te empiezas como alejar de tus hijos, o sea, empiezas tanto en tu dolor que los vas haciendo a un lado y no nos damos cuenta que esas vidas que Dios nos dio o que nos está prestando porque son prestados, no les ponemos la atención, no les damos más que nada el amor. Y creo que de ahí es donde más, eso como dices tú, lo malo empieza a atacar porque ellos empiezan a buscar otros caminos, pero yo ahorita le doy gracias a Dios porque me ha sostenido Él es el que me ha sostenido a que yo cambie para que mis hijos lleven una vida mejor y como dijo también, me impactó mucho un pedacito que ella dijo que su mamá no paraba de orar para que ella regresara a su casa y sabes que en ese momento también me acordé de mi hermano porque hoy gracias a Dios mi hermano ya no toma, ya no se droga y yo creo que aunque mi mamá ya no esté, sus oraciones fueron escuchadas. La oración no tiene demasiado poder. Sí. ¿Hasta dónde tuvo que llegar esta niña? Hasta en la más calle, bajo, lo la más calle. bajo, para que su mamá se pusiera a orar. Sí. Cuando debería ser diferente. No tenemos que esperarnos a que pase esto. Hay que empezar a cortar todo esto que está mal. El problema es que no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Creemos que todo lo que está fuera del mundo es normal. Te decía, yo oía a esa persona que hablaba de la culpa. No, es normal, es normal. Y todo poniendo en contra a Dios. No, es que Dios no existe y Dios es este. Digo yo, oye, si ves este tipo de videos de esta muchacha casi destrozada y no crees que el diablo existe, yo no sé qué podemos hacer. Pero alguien tiene que responder por todos esos niños que se han muerto. Decía un pastor, es que ya los niños ya no existen, ya se murieron, ya no existen. ¿Cómo no van a existir, hermano? Es que hasta que venga Jesús por nosotros, es que estás engañando a la gente. Tú te mueres y vas a la presencia de Jesús, punto. Y vas a rendir cuentas ahí. Y alguien tiene que rendir cuentas por estos niños. Pero el trabajo de nosotros es orar y pedirle a Dios y seguir clamando a Dios y que les conceda el don de la fe a esas muchachas para que no cometan este error, que los aleje el diablo. Pero volviendo, pues está Patricia, pero junto con Patricia había otro grupo de personas y ellas no sentirían nada, ¿o qué? Sí, pues que trabajaba más gente con ella y no sé por qué ella solamente sintió y las demás no sintieron, ¿verdad? Pero también hay un pedacito que creo que es bueno que lo recalquemos. Hay un pedacito donde ella fue tocada por Dios. Cuando ya estaba totalmente en la calle y que ya no tenía nada, dijo que sintió la presencia. Y Dios le mandó una persona que le dijo que se levantara de ahí. ¿Tú qué crees que sintió? ¿O tú cómo nos podrías explicar qué fue lo que ella sintió cuando fue tocada por Dios? Porque la tocó Dios para poder cambiar su vida. Yo creo, dice, primero vayamos con las personas que no sienten a Dios. Que no sienten a Dios. En Primera de Reyes, capítulo 21, versículo del 1 al 9, te das cuenta de este tipo de mujeres que no sienten ni amor ni temor por Dios. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo del 1 al 9. Vamos a leer primero del 1 al 5 y luego brincamos del 13 al 14, para no leerlo todo. Versículo del 1 al 5 y luego ya brincamos del 13 al 14. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Algún tiempo después sucedió que un hombre de Jezreel llamado Nabot tenía un viñedo en aquel pueblo, junto al palacio de Acab, el rey de Samaria. Un día Acab le dijo a Nabot: «Dame tu viñedo para que yo pueda tener en él una huerta, ya que está al lado de mi palacio. A cambio de él te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres te pagaré su valor en dinero».
Pero Nabot respondió a Acab: no permita Dios yo te dé lo que he heredado de mis padres. Acab se fue a su casa triste y malhumorado a causa de la respuesta de Nabot, pues le había dicho que no le daría lo que había heredado de sus padres. Llegó y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Entonces Jezabel, su mujer, se acercó a él y le dijo: ¿por qué estás tan triste y no quieres comer? Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este hombre, hasta dónde tiene propiedades y muchas propiedades, pero todavía no llena, quiere otra, la que está cerca de su casa, esa es la que él quiere. Y va con un hombre que está pegado a las cosas de Dios. Dios libre que te dé lo que Dios me ha dado. Ese hombre defiende las cosas de Dios. Defiende las cosas de Dios. Y por defender las cosas de Dios, lo asesinan. Lo asesina esta mujer, Jezabel, que es una bruja. No porque yo lo diga, porque era en realidad una bruja, adoradora de Satanás. Y a ella le importa un comino los sentimientos. Y mira lo que hace en el versículo 13 en adelante. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Dice: anuncia ayuno y sentado a Nabot delante del pueblo. Luego llegaron dos testigos falsos y declararon contra Nabot delante de todo el pueblo, afirmando que Nabot había maldecido a Dios y al rey. Entonces lo sacaron de la ciudad y lo mataron a pedradas. Luego mandaron a decir a Jezabel que Nabot había sido apedreado y había muerto. En cuanto Jezabel lo supo, le dijo a Acab: ve y toma posesión del viñedo de Nabot, el de Jezreel, que no te lo quiera vender. Nabot ya no vive, ahora está muerto. Palabra de Dios. Gloria Y ya se lo dice tranquilamente, ya está lo matamos. muerto. A ellos no les importan las cosas de Dios. ¿Por qué estas mujeres no sentían arrepentimiento? Porque no les importan las cosas de Dios. Ellos solamente quieren cobrar dinero, y no les importa si se muere uno o se mueren dos. Ellos no tienen ese sentimiento. Cuando tú tienes una pizca de Dios en tu corazón, tarde o temprano esa semilla va a dar fruto. Tarde o temprano. De alguna manera, ¿por qué ella sintió la presencia de Dios? Vamos a ver si le atinamos. Marcos capítulo 4, versículo 24. Marcos capítulo 4, versículo 24. ¿Por qué? ¿Marcos qué? 4, 24. A ver si le atinamos. ¿Por qué ella oyó la palabra de Dios? El libro de Marcos capítulo 4, versículo creo 24 o 26, no estoy seguro. Ahí nos enseña algo más, vamos a ver si lo podemos involucrar en eso. Habla, Señor. Marcos 4. Versículo 24 o el 26, no estoy seguro. Okay. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. También les dijo: fíjense en lo que oyen, con la misma medida con que ustedes midan, Dios los medirá a ustedes y les dará todavía más. Pues al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Jesús dijo también: con el reino de Dios sucede con el hombre que siembra semilla en la tierra, que tanto si duermes como si estás despierto, lo mismo de noche que de día, la semilla nace y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra produce por sí misma: primero brota una hierba, luego se forma la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga. Y cuando ya el grano está maduro, lo recoge porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué hizo la muchacha que salió del restaurante? Tuvo compasión. Se acercó a ella y le dice: Dios te ama. Sembró la semilla. Y ella, sin darse cuenta, la semilla fue creciendo y la llevó ¿a dónde? Con su madre. En la iglesia
es nuestra madre también. Y es donde debemos acudir. Aquí la llevó con su madre natural, pero su madre natural la empezó a abrazar, le empezó a hacer sentir que Dios existe, que es importante, que Dios no ve el error, que no ve los pecados, que Dios está contigo y que Dios te ama. Salmo 103, versículos del 1 al 5. Salmo 103. Le empezaron a enseñar que es mentira del diablo de que no hay perdón, que es mentira del diablo que ya no te puedes levantar, que la única solución es la muerte. No, las señoras le enseñaron algo diferente. Salmo 103 del 1 al 5 habla: Señor, que tu siervo escuche. Bendice, Señor, con toda mi alma. Bendeciré con todo mi ser su santo nombre. Bendeciré al Señor con toda mi alma. No olvidaré ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis maldades, quien sana todas mis enfermedades, quien libra mi vida del sepulcro, quien me colma de amor y ternura, quien me satisface con todo lo mejor y me rejuvenece como un águila. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Y mira lo que Dios hace con el pecado, versículos 11 al 13. Luego se lo dijeron a ella: mira lo que Dios hace con el pecado que has cometido. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Tan inmenso es su amor por los que le honran, como inmenso es el cielo sobre la tierra. Nuestros pecados ha alejado de nosotros, como ha alejado del oriente el occidente. El Señor es como los que le honran, tan tierno como un padre con sus hijos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La llamaron, la acercaron, se acercó a Dios, le dijeron: Dios te ama, mira lo que Dios hace con tu pecado. Lo avienta a un lado, te abraza, te besa, te quiere, te ama. La mamá la toma, la lleva a la iglesia, ella confiesa su pecado, se arrepiente ante el sacerdote, se va a un retiro, conoce a Dios, se enamora de Dios, y ahora lo que la separaba de Dios la une, porque hizo una promesa: ahora me voy a dedicar a provida, a darle vida a aquellos que les quité. Es increíble lo que Dios puede hacer, pero a veces nosotros por ignorancia seguimos la culpa destructiva que nos va a llevar a la muerte tarde o temprano. Y por ello debemos orar. Que allá detrás de las cámaras, que esto que hemos hablado el día de hoy, pues revergulle en la mente de todas aquellas personas si están pensando en algún día en hacer aborto. Piénsenlo 2 veces. Vean este programa o el canal de YouTube de Patricia Sandoval, mi testimonio acerca del aborto, y de Plan Parenthood Harbor se llama. Ese es el nombre, creo. Así aparece. Búsquenlo, véanlo, y si esto no toca sus corazones y les hace entender que existe un ser despreciable que se llama Satanás y que los quiere destruir a ustedes y a sus matrimonios, yo no sé qué podemos hacer para enseñarles, pero ojalá que todo lo que vayan a ver lo analicen y les revergulle en el corazón. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubra, ustedes, sus hijos, sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y el pueblo de Dios dice: amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.